Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a hacer una pausa, vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 6 del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que así nos dice la palabra del Señor. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Estamos viendo cómo Jesús está mostrándonos con qué se puede comparar el reino de los cielos. Y lo que está haciendo es compararlo a través de la parábola que nosotros conocemos como las 10 vírgenes, donde, como ya hemos visto, 5 de ellas son prudentes porque han tomado aceite para sus lámparas, pero las otras 5 son insensatas porque no tomaron aceite. Pero lo cierto es que tanto unas como otras, veíamos ayer miércoles que todas ellas cabecearon y se durmieron porque el esposo tardaba en llegar. Pero como bien dice el profeta Habacuc en el capítulo 2 y en el versículo 3, aunque tarde un tiempo, tenemos que esperarlo porque sin duda vendrá. Como cristianos, nosotros tenemos que tener por seguro que un día el Señor Jesucristo vendrá. Y aunque quizá a nosotros nos parezca lento, Él vendrá a su tiempo. El libro de Daniel dice en el capítulo 8 y en el versículo 26 que la visión de las tardes y las mañanas se cumplirá pasado mucho tiempo. Bueno, quizá bajo nuestro punto de vista, bajo nuestra perspectiva, ya está pasando mucho tiempo. Pero si algo tenemos 100% claro, es que nuestro Señor Jesús regresará por nosotros. Este versículo dice que a la medianoche se oyó un clamor. Y la medianoche no creo que esté apuntando a una hora en concreto. No, la medianoche bíblicamente es un simbolismo. La medianoche representa ese punto más oscuro, es el momento donde humanamente es cuando menos esperamos que suceda algo, ¿verdad? Es cuando parece que todo se detiene. Y qué curioso que Jesús dice que el esposo viene a la medianoche. Él vendrá cuando menos lo esperamos. Porque al final tenemos que saber, tenemos que entender que Dios no actúa según la lógica humana, sino que actúa según su propósito soberano. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 8, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por lo tanto, no podemos encajonar a Dios bajo nuestra lógica. En esa medianoche, lo que se escucha, dice Jesús, es un clamor. Y atento a esto, porque no dice que lo que se escucha es un gemido o una oración, sino que el sonido es un clamor. El clamor es algo que implica urgencia. Una persona clama cuando necesita extremadamente ser escuchado. La Biblia dice en el libro de Éxodos, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, que Dios descendió para librar a los hebreos de la mano de los egipcios porque escuchó el clamor de ellos. Los hebreos estaban bajo esclavitud. Ellos estaban siendo totalmente afligidos por los egipcios y lo que hicieron fue clamar al Dios vivo y verdadero. Y cuando uno clama a Dios, dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3, que Dios responderá. Ahora bien, ¿cuál fue ese clamor que se escuchó a la medianoche? El versículo de hoy nos dice que el clamor fue: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El clamor era el aviso de la llegada del novio. Fíjate, no era una advertencia para un futuro, no fue un clamor diciendo, oye, que algún día el novio vendría. No. Ese clamor era en un tiempo presente. Y aquí lo que tenemos que aprender es que hay un momento donde ya no habrá tiempo para prepararse. Hay un momento donde Jesús vendrá. Claro, hoy hablamos de ese acontecimiento como algo que ha de ocurrir. Pero tenemos que tener claro que tarde o temprano ocurrirá. Y cuando eso ocurra, ya no habrá tiempo para poder llenar nuestras lámparas de aceite. Cuando Jesús venga, lo que tenemos que hacer es salir a recibirle, como dice el versículo de hoy. Ahora bien,
No nos olvidemos de algo importante, ¿verdad? Jesús, con esta parábola, lo que está ilustrando es cómo se hacían las bodas en el judaísmo. Recuerda que a quien el Señor está hablando es a 4 de sus discípulos. Así lo enseña el Evangelio de Marcos en el capítulo 13 y en el versículo 3, que concretamente esos 4 discípulos son Pedro y su hermano Andrés y Jacobo y su hermano Juan. Los 4 eran judíos. Esos 4 discípulos conocían perfectamente cómo era la dinámica de una boda judía. Así que ellos estaban entendiendo a la perfección lo que Jesús trataba de decirles y de enseñarles. El mensaje que el Señor está dando aquí es que cuando Él venga, quiere que su iglesia esté preparada. Quiere que su iglesia pueda salir a recibirle. En una boda judía, cuando el esposo venía, ahí todo se activaba de golpe. En ese momento ya no había margen para improvisar, ya no podían haber ajustes de última hora, sino que no, ya ahí tenía que estar todo preparado. Mira, en algunas ocasiones, cuando he casado a alguna parejita, mientras estoy hablando con el novio, haciendo tiempo, ¿no? hasta que la novia venga, el novio siempre está nervioso. Bueno, suele estar nervioso, no en todos los casos, pero casi siempre. Y para intentar quitarle un poquito de nervios, le suelo decir, oye, estate tranquilo, ya está todo hecho, ¿no? No te pongas nervioso porque ya no se puede hacer nada más. Ya no hay nada más que hacer. Claro, si tú no te has organizado nada para ese día, bueno, es normal que estés nervioso. Pero si por el contrario tú te has esforzado, tú has trabajado, tú te has encargado que cuando llegue ese día todo salga bien, entonces no hay que ponerse nervioso, no te queda más que disfrutar y salir a recibir al esposo. Y creo que este es exactamente el punto al que Jesús nos quiere llevar con este versículo de hoy. Y es aquello que va a marcar la diferencia cuando Él regrese. ¿Sabes lo que es? Lo que hicimos antes de que ese momento llegue. Un día se escuchará el clamor de la venida de Jesús. Sí, y va a ser un clamor, como Pablo dice en la primera carta que le escribe a los tesalonicenses, allí en el capítulo 4 y en el versículo 16, un clamor que es una voz de arcángel, y con trompeta de Dios, así descenderá del cielo nuestro Señor, dice Pablo. Y en ese momento ya no habrá lugar para improvisar. De la misma manera que un día Dios mismo cerró la puerta del arca, como dice Génesis capítulo 7, versículo 6, así también un día vendrá nuestro Señor. Y ya no habrá momento para prepararnos, se acabó ya. Por eso dice la Biblia, en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 6 y en el versículo 2, que es aquí, ahora el tiempo aceptable. Es aquí y ahora el día de salvación. Es hoy cuando te tienes que rendir por completo al Señor. Es hoy cuando tienes que poner tu vida en orden delante de Dios. Es aquí y ahora el tiempo que tienes para ponerte a cuentas con tu Creador. Porque un día el Señor regresará. Y te garantizo que ese día será el día más maravilloso para muchos de nosotros. Pero quizá para otros sea un día de mucha tristeza, sea un día de mucha desesperación. Por eso mi consejo es que no vivas como si Cristo tardara en venir. Vive como si Cristo pudiera venir hoy. Comienza hoy mismo a caminar con el Señor. Porque ese momento va a llegar, tarde o temprano llegará. Ese clamor de que el novio viene, un día lo vas a escuchar. La trompeta un día sonará. Y te garantizo que, como dice la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 7, todo ojo le verá. Todo ojo va a ver el regreso del Señor. Así que decide vivir en santidad y decide vivir en obediencia para tu Dios, para cuando ese día llegue puedas estar totalmente preparado. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos ayudes a prepararnos para ese día tan especial, para esa promesa tan esperada por tantos creyentes, Señor. Que estemos preparados para cuando tú vengas. Señor, gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.
Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.